Bien, buenos días, estimados estudiantes. Vamos a continuar con las sesiones de literatura y estamos en la semana, a ver, ¿quién me dice qué semana estamos? Estamos en la semana 12, la semana 12. Sí, ya pasó el tiempo volando, así que vamos a mostrar las diapositivas de esta semana 12. Miren, aquí tenemos el costumbrismo, pero esta vez nos vamos a centrar en Ñacatita, de Manuel Asensio Segura, romanticismo, Ricardo Palma. Muchos no vinculan el romanticismo con Ricardo Palma, y sí, como ustedes mismos en algún momento colocaron como respuesta en el chat, sí relacionan romanticismo con Mariano Melgar y no con la literatura de la emancipación. Eh, es un Mariano Melgar por los yarabíes es como el punto de partida, la primera, tal vez una voz, algo tenue todavía, pero una voz interesante para el romanticismo, pero principalmente es un representante de la literatura de la emancipación. En cambio, Ricardo Palma, sí, lo vamos a situar dentro del movimiento del romanticismo con sus tradiciones peruanas. ¿Sí? Ya. Hola, ¿cómo estás, Juan Pablo? Fernanda. No sé si me podrían responder si se ve mi diapositivas, solo si se ve, ¿no? Ya después ya no los voy a ver, así que por favor si me indican. Sí, ¿no? Sí se ve. Ya, perfecto. Ya, bien. Entonces, vamos con Manuel Asensio Segura. Nosotros en la sesión pasada tuvimos, a ver, se ve, ya, gracias. Así es, precursor del romanticismo. Muy bien, Juan Pablo. Ya, les decía que eh, tuvimos en la sesión pasada que tocar el tema de manera muy panorámica, el tema del costumbrismo, que es el movimiento al cual pertenece Manuel Asensio Segura y también Felipe Pardo y Aliaga. Y eh, tenemos que recordar cosas interesantes y también importantes sobre este movimiento del costumbrismo. Primero, que es el primer movimiento literario de la República y que se desarrolla durante el primer militarismo. Con todo lo que tiene el primer militarismo y sobre todo tomando en cuenta que es un momento de crisis, un momento de aprendizaje, de formación, de convivencia dentro del sistema republicano. Problemas hay, por supuesto, pero este movimiento llega con una serie de principios también, de características, de rasgos. ¿Podrían ustedes anotar al menos una? No importa si se repite, pero esto es importante para entender el legado de Manuel Asensio Segura, sobre todo de Ñacatita. A ver, los leo. Yo voy a colocar uno para comenzar, ¿ya? Apego a la realidad. Y además había una palabra, apego a la realidad inmediata. Pueden decirlo con sus propias palabras, escribir con sus propias palabras, no tiene que ser tan pegado a como está en la separata, ustedes con sus propias palabras también. Sátira, muy bien, por supuesto. Apego a la realidad inmediata
significaba básicamente que eh, estos escritores, tanto Felipe Pardo y Aliaga como Manuel Asensio Segura, eran capaces de percibir los modos, las costumbres, los hábitos de los estratos sociales del cual ellos eran testigos. Recuerden, empleo del modismo de las clases de las personas. Eso básicamente y muy, es lo que más se destaca, Juan Pablo, en el caso de Manuel Asensio Segura. Manuel Asensio Segura. Se empieza a interesar por el, claro, sobre todo por el lenguaje. Cómo hablaban las personas a inicios del siglo XIX en Lima. Perfecto, sí. Pero les digo, este apego a la realidad hace que también cada uno no puede escapar de su representación, del estrato social al que representa. Manuel Asensio Segura representa a las clases medias y populares. Y en nombre de quien escribe Felipe Pardo y Aliaga, por decir de algún modo, representa a las clases altas, a las clases altas. Y cada uno desde ese lugar critica, es una crítica, pero es una crítica en tono festivo, sátira, ¿sí? Eh, ¿Y por qué se critica? Ya vamos colocando tres, ¿no? Tres rasgos. ¿Y por qué se critica? ¿Qué se busca? ¿Cuál es el objetivo de enjuiciar los modos y costumbres? ¿Por, por qué esta idea? El tono satírico tiene que ver, sí, con una burla, que es muy distinto a hacer reír, claro, pero tiene que ver con una burla, la sátira, la ironía, el sarcasmo, ¿no? Bueno, la ironía sí es una burla muy fina. Algunos que no siguen el hilo de la ironía porque es un discurso que se estructura de modo muy implícito, no suelen tampoco percibir la ironía. Ahora, el sarcasmo ya es una burla que hiere. Y por supuesto, la sátira tiene que ver con una burla también. Y puedes hacer caricaturas con la sátira, ¿no? Y así, tiene dimensiones. Pero eso tiene que ver también con los personajes a los que voy a criticar, ¿sí? Si hablamos del primer militarismo, ¿quiénes son nuestros objetivos? ¿Quiénes creen ustedes? ¿Quiénes nos han dejado claro que tienen ambiciones, cero planificación? Ya, ustedes dirán los políticos, en especial los militares, ¿cierto? En el primer militarismo. Ambiciones, intereses, mezquindades, la hipocresía de la época, por supuesto, la hipocresía de la época. eh, Eran costumbres que se traían, ¿no? De la colonia, en el caso de las altas, de las clases altas, y las clases altas no querían perder sus privilegios, se trataban de aferrar a esos privilegios. Eh, y una época de crisis, de desencuentros, desigualdades, y hay una actitud moralizante de decirle al otro cómo se debe portar, ¿no?
qué es lo que debe hacer. Y vimos un viaje, ¿recuerdan? Vimos un viaje, claro, también de modo muy superficial, un viaje que es un artículo de costumbre. Por favor, eso que quede claro, no un cuento, un artículo de costumbre. Y teníamos la figura en este artículo de costumbre del niño Goyito, niño, niña. Las hermanas del niño Goyito, ya muy grandes, muy maduras, también eran las niñas. Para contestar la propuesta de un viaje se demora 6 meses el niño Goyito. Y luego para poner en marcha y tomar una decisión del viaje que tenía que hacer, también alborota a la ciudad. Toda la ciudad se entera. Y bueno, a modo de burla, lo que dice Felipe Pardo y Aliaga es que después de ese viaje ya no había antes o después de Cristo, sino antes del viaje del niño Goyito y después del niño Goyito, después del viaje del niño Goyito. O sea, eso es lo que marca un hito en lo que sería los hechos de Lima, ¿no? Quisquillosos. Así es, ¿no? Así es, por supuesto. Quisquillosos, engreídos, pero eso es lo que muestra desde el lado, desde dónde se encuentra Felipe Pardo y Aliaga. Y me parece válido y lo hace bien. eh, y cómo termina el artículo de costumbre. Aquí, por aquí lo tengo, un momento. Dice, así viajaban nuestros abuelos. Así viajaban nuestros abuelos, así viajarían. Si se determinasen a viajar muchos de la generación que acaba y muchos de la generación actual, que conservan el tipo de los tiempos del virrey Avilés, que conservan. Eso para él está mal, pero lo dice, ¿no? Lo dice de forma muy, claro, de forma implícita, no explícita. Y ni aún así viajarían otros por no viajar de ningún modo. Pero las revoluciones hacen del hombre a fuerza de sacudirlo y pelotearlo, el mueble más liviano y portátil, y los infelices que desde la infancia las han tenido por atmósfera, han sacado de ellas en medio de miles males el corto beneficio siquiera de una gran facilidad locomotiva. Recuerden también que ya habían hecho todos los preparativos posibles para el viaje del niño Goyito, pero faltaba también alguien que les dijera a la familia del niño Goyito y sobre todo al niño Goyito que el buque estaba en perfectas condiciones para partir. Y buscan a un técnico, un conocedor de estas naves para que por favor le diga si todo está ok y que puede viajar hasta ese punto. Entonces tiene también, es un artículo de costumbre, pero tiene también esta exageración, que de hecho ha utilizado, ¿no? Eh, Felipe Pardo y Aliaga. La salud o los negocios o cualesquiera otras circunstancias aconsejan un viaje a ver los periódicos. Buques para Chile, señor consignatario, hay camarote, bien. Es velero del el Bergatín, magnífico. Pasaje, tanto más cuanto. Estamos convenidos. Chica, acomódate una docena de camisas, es, esta ligera puntuación al abogado, esta otra al procurador. Cuenta, no te descuides con la lavandera, porque el sábado me voy. 4 letras por la imprenta, un par de besos a los chicos. Dentro de un par de meses estoy de vuelta. Así sería más fácil. Ahora, también no sé si les dije que yo creía que
esta historia que está dentro de este artículo de costumbre retrataba algo mayor, que era el Perú. Yo creo que el Perú es como el niño Goyito. Creo que lo que trataba de decirnos, además de mostrarnos esta costumbre superficial, un tanto, como dice su compañero, quisquillosa, de estas clases altas, eh, de armar alharacas. Yo creo que nos estaba diciendo que el Perú es el niño Goyito y el Perú no va a poder emprender un viaje que es el ingresar al sistema republicano. Siempre será un niño el Perú. Me parece por ahí, ¿no? Yo creo que por ahí también va un mensaje, un mensaje. Eh, el Perú es como el niño Goyito, no crece, no crece y todos los que no están involucrados ponen allí su cuota, ¿no? Obstáculos o contribuyen, pero el niño Goyito por sí mismo no es capaz de tomar una decisión. Me parece, me parece que retrata muy bien el, eh, el estado de ese momento. Un estado digo de estar, ¿no? De estar, no del estado del gobierno, sino un estado de marasmo, ¿no? En el que, ¿cómo es un niño? Un niño necesita protección, amparo, cuidado, y mientras eso suceda, el niño no es capaz de decidir tampoco. No lo es, le falta mucho. Creo que hablaba del Perú también, también, además de hablar de una vieja costumbre. ¿Qué pasa con Manuel Asensio Segura? Manuel Asensio Segura, que siempre se decía que había rivalidades con Felipe Pardo y Aliaga. Bueno, yo también les dije que su padre era un militar español, el padre de Manuel Asensio Segura, y quiso que su hijo ingresara también a la milicia, y en algún momento Manuel Asensio Segura estuvo al otro lado de la situación en la que se buscaba la independencia, de una vez por todas la independencia de España. Y formó parte del ejército realista, Manuel Asensio Segura. Cosas, ¿no? Cosas que suceden en la vida. Y luego ya estuvo dentro de las fuerzas de los patriotas. Miren ustedes, se dedica al periodismo, a la poesía, siempre la poesía también de tipo festiva, jocosa, y al igual que Felipe Pardo y Aliaga, también dirige periódicos. La Bolsa, El Cometa, Felipe Pardo y Aliaga tenía su periódico, El Espejo de mi Tierra. Ya con ese nombre ustedes también, por favor, vincular con los rasgos del costumbrismo. Esto es lo que sucede, tal cual. Cero subjetividad más objetividad, porque es el espejo de mi tierra. Lo mismo sucede, lo mismo sucede con Manuel Asensio Segura. La diferencia, les decía, la diferencia con Felipe Pardo y Aliaga, bueno, es también producción muy prolífico, más de 17 piezas teatrales, es considerado el padre del teatro nacional y es recordado por Ñacatita. Pero, además de describir
los modales, las costumbres, los hábitos. Él va más allá. Y estos personajes típicos, criollos, que presenta dentro de su teatro, que son de los estratos populares, tienen un modo de hablar. Y eso es importante, porque comienza a emplearse dentro del teatro el lenguaje típico de la clase media y de los estratos populares. ¿Cómo hablan? Y eso es importante, complicado, porque hay un trabajo importante de recabar, recopilar información. ¿Cuáles son los términos coloquiales, las frases hechas, los refranes, los términos populares? O sea, no es tan fácil como, no es tan fácil como solo construir los personajes, que también lo puede hacer Felipe Pardo y Aliaga, sino que hay un trabajo de información. Y Ñacatita es justamente eso. Ñacatita es ese personaje, un prototipo, si bien es cierto, la Celestina ya existía, ¿sí? Pero ella es nuestra, ¿no? La Ñacatita posee todos estos rasgos típicos de la señora criolla, de la señora criolla, la señora metiche, la señora que goza del chisme. El chisme es un factor interesante, importante, que va a tomar en cuenta, chisme, lo va a tomar en cuenta después Ricardo Palma. Ahora, pero, uy, la misa ha dicho, ahora voy a utilizar el chisme porque la misa ha dicho que el chisme es importante. El chisme como elemento, ¿no? Un momento, por favor. Ya, disculpen, había ruido. Bien, ahora sí me libré del ruido, porque discúlpenme, eso sí que no puedo con el ruido y no puedo controlarlo porque están haciendo unas obras aquí. Ustedes me disculparán, por favor, ¿ya? Bien, ¿en qué me quedé? Ah, ya. A ver qué dice. Recuerdo que se dice que Ricardo Palma compartía copas con personas en los bares, por eso en tradiciones tiene esos tintes. De igual manera, A. Segura logró aprender este léxico de las clases populares. Se trata de investigación. En el caso de Ricardo Palma, muchos de sus biógrafos han comentado cómo él ya desde muy pequeño escuchaba en la puerta de su casa a estas vecinas que contaban historias, eh, y, y no tanto en los bares, sino en los grupos literarios que, que el mismo Ricardo Palma lideraba, se reunían. Y claro que habían comentarios, pero va más allá de eso en el caso de Ricardo Palma. Ricardo Palma va más allá, ya vamos a ir a Ricardo Palma, va más allá porque tiene un amor por la historia, la lingüística, eh, es un investigador nato, nato. Y justamente Manuel Asensio Segura es uno, vamos a decir, es un elemento de inspiración importante. Es un elemento de inspiración importante. Bien, entonces Manuel Asensio Segura, que es el padre del Teatro Nacional,
por esta abundante producción dramática y porque sus personajes son típicos criollos de la clase media y de los estratos populares. Es como si lo fuesen una representación, porque por eso para eso es el teatro, porque nace para ser representado. Dices, wow, está hablando mi tía, ahí está mi tía, sí, se parece a mi tía o se parece a mi mamá. Exacto, ha sabido grabar dentro de sus personajes el modo de hablar y el modo de ser. Eso es importante. Y es un valor incalculable para este periodo del costumbrismo, porque utiliza el lenguaje como su recurso. Y ahí podemos ver modismos, ¿no? Estos términos coloquiales y populares. Y entonces nos damos cuenta que hace un trabajo mayor cuando traza, ¿no? Traza a sus personajes. Y uno puede incluso clasificarlos. Ah, no, este personaje pertenece a la clase media, este a los estratos populares, y por eso su teatro es un espejo, porque refleja, ¿no? Esa realidad propia de esas clases sociales. Y también nos damos cuenta que podemos hacer un reconocimiento de estas clases sociales por el modo de ser. Pero de ese entonces, que era la Lima de la primera mitad del siglo XIX, la primera mitad del siglo XIX. Bueno, ¿qué pasa con Ñacatita? Dentro de sus rasgos formales, sabemos que Ñacatita es una comedia, ¿no? Que está dividida en cuatro actos, cuatro actos. Importante porque está escrita en verso, gran trabajo. Y está escrita en verso y la mayoría de los versos tiene 8 sílabas, 8 sílabas, ¿no? Octosílabo, por eso predomina el octosílabo. Eh, ¿Y qué pasa? Eh, Ya, los personajes, primero, Ñacatita, ¿no? Ñacatita, el personaje principal, que es una alcahueta, ¿no? O una Celestina al modo limeño. Es una mujer hipócrita, también hipócrita en la religión, o sea, una beata hipócrita, y es anciana, ya está entrada en años, eh, y se aprovecha de una situación para ingresar a una familia, entrometerse en la vida de estas personas y sobre todo crear rencillas, crear rencillas. Esa es parte de la guerra, ¿no? Divide y vencerás. Ñacatita sabe muy bien eso. Está la señora Rufina también, doña Rufina, que ustedes pueden apreciar ahí, que es la madre de Juliana. Y es una mujer muy dominante en sus ideas y sobre todo con el trato a su esposo, el señor don Jesús, ahí está. El señor entra en molestias con doña Rufina, este señor que es un hombre tranquilo, sí, maduro, razonable, pero en constante pelea con doña Rufina. Aquí también ayuda un poco estas, cuando habla, ¿no? Al oído, Ñacatita a doña Rufina. Porque doña Rufina está empecinada en que su hija Juliana se case con el señor Alejo. Pero Juliana está enamorada de Manuel. Manuel. Y don Juan es un amigo que llega a la casa y desata, pues, eh, bueno, no, desata la expulsión de dos personajes, pero en realidad ya el conflicto estaba presente por este matrimonio concertado, ¿no? Que era muy típico también. 1845 se estrena Ñacatita. Bueno, ¿qué pasa en esta comedia, no? ¿Qué pasa en esta comedia y qué se representa? eh, la intención de la señora Rufina, que es la madre de Juliana, esposa de don Jesús, es que eh, su hija se case con don Alejo. Y ustedes saben, para la época eso se podía concertar y no tenías que tomar en cuenta los sentimientos del hijo o de la hija. No, no se toma en cuenta.
Yo tengo un tío ya muy mayor que, por ejemplo, escapó de la sierra cuando se le impuso un matrimonio. Es así como llegó a Lima. Él todo chiquillo y conoce a su esposa que era 20 años mayor que él, pero era una señora sola que tenía tierras y los padres habían concertado el matrimonio. Conoce un día antes en una ceremonia, miren, les cuento esto, en una ceremonia conoce un día antes a su esposa y casi le da un patatús, como él lo cuenta, ¿no? Eh, y el tío cuenta que era una mujer mayor y fea, pero tenía tierras. Y él dijo, no sé qué hacer, sus padres muy severos, y él, la mañana del matrimonio, se escapó, llegó a Lima, no se sabe cómo, llegó a Lima, se hizo un varón, se terminó haciendo hombre en el camino, en Lima, dentro de esas vicisitudes, imagínense, imagínense los matrimonios concertados. Mi abuelita del lado materno también conoció a su esposo 2 días antes, le doblaba, no, más, le llevaba más de 20 años, un señor maduro, y ella tenía 15 años cuando conoce al hombre con el que se va a casar. Triste, pero este era el matrimonio concertado. Imagínense. ¿Están conmigo o ya me perdí? No, ahí estoy. Ya. Sí, y después voy a comentar algunos rasgos que sí se han quedado hasta el día de hoy en nuestra idiosincrasia limeña. Pero bien, estaba leyendo lo que colocaba su compañero. Bueno, entonces este matrimonio concertado, Juliana no ama a don Alejo y don Alejo se presenta con un verbo florido, como el 20, ¿no? Eh, una buena opción, por supuesto, y don Jesús no está de acuerdo, no está de acuerdo con su esposa, pero Ñacatita está allí, que le dice no, que sí, porque ella está jugando con don Alejo, ¿no? Don Alejo le paga para que ella todo el tiempo tenga que hablarle a doña Rufina, convencerla, ya hizo este trabajo de convencimiento y ahora que se imponga también doña Rufina ante el Señor Jesús y por eso hay discusiones, muchas discusiones con don Jesús. En el caso de Juliana, Juliana está enamorada de Manuel, hay un amor furtivo, oculto de Manuel y Juliana. Manuel le cae muy bien a don Jesús porque es el amigo, es el hijo de un amigo que él tuvo en la milicia. Don Jesús ha sido militar, el padre de Manuel también, se conocieron allí. El padre de Manuel ha fallecido y Manuel se presenta a la casa de don Jesús con estos recuerdos, ¿sí? Así que le cae muy bien a, a don Jesús, el joven Manuel. Pero a doña Rufina no, claro que no. Ahora bien, el matrimonio se tiene que dar. Me da risa, por ejemplo, cuando Ñacatita descubre la relación que existe entre Manuel y Juliana, le dice a Manuel que si quiere, ella podría abogar por él, pero necesitamos esto. O sea que Ñacatita no tiene bandera y quiere recibir de ambos lados, ¿no? Imagínense. Pero este es el conflicto de esa familia, este matrimonio concertado y Juliana que se enfrenta, ¿no? Se enfrenta y dice, no, estoy enamorada de Manuel. Miren ustedes, ahí está. Ahí está el argumento, que básicamente se los acabo de resumir muy resumido. Ahí está lo que les acabo también de comentar, que Ñacatita quiere sacar provecho de estos enredos. Y llega a la casa don Juan. Aquí está don Juan. Muchos se equivocan y piensan que
el personaje de don Alejo es más bien don Juan, no, don Juan es el amigo de don Jesús que llega a la casa y siempre, ¿no? Me encanta también esta inserción del momento de la casualidad. No sé si alguna vez les ha pasado, ¿no? En una fiesta, en una reunión, hey, yo a ti te conozco, ¿no? O alguien que por ahí, hey, te conoce también y pronto, sí, te viste en un lugar, sí, te acuerdas. Eso que es muy propio también de los limeños, ¿no? ¿Por qué? Porque todos llegan a Lima y se conocen y por ahí, tú no eres de tal parte, de tal lugar, sí, hola, ¿cómo estás? Y te presentas, ¿no? Lo mismo sucede con don Juan. Don Juan llega a la casa de don Jesús y dice, wow, don Alejo, ¿cómo está? Mire, justo le traía, ¿sí? Una carta de su esposa, de su esposa. Y es ahí donde, imagínense, me encantaría ver eso en el teatro, la cara de doña Rufina, imagínense. Y la cara de don Jesús mirando a doña Rufina, ¿no? Tanto lío defendiendo siempre a don Alejo, que sí, el mejor partido para nuestra hija, que es un hombre de altos principios y valores, estaba casado. Y el argumento final de esta historia es que Ñacatita, perdón, y don Alejo salen expulsados de la casa. Y la historia termina cuando doña Rufina tiene que aceptar que estuvo en un error, se disculpa con su esposo, ¿sí? Y bueno, se entiende que también reconoce los sentimientos de su hija, de Juliana, porque desea casarse no con don Alejo, sino con Manuel. ¿Pero qué pasaba con Manuel? Bueno, pues Manuel no tiene recursos. Manuel no tiene recursos. Vamos al romanticismo. Romanticismo. Llegó tarde, pues, llegó tarde a nuestro territorio. A ver qué me dice. Qué feo, mayormente pasaba eso en la sierra. Así es. Sí. También tus abuelos. Sí. Triste, ¿no? Triste. Bueno, lo de mi tío que se escapa, pero triste en el caso de mi abuelita, siempre me dio mucha pena. Yo la miraba a los 15 años pónganse ustedes en la edad de 15 años, ustedes que hace poco han dejado los 15. Eres una niña, una puber, con ilusiones, no estás pensando en ser ama de casa, en tener hijos. Y miren, pero siempre, muy religiosa, mi abuelita contaba que se casó de blanco. Sí, se casó de blanco. Siempre le decía a todo el mundo, ¿te has casado de blanco? No, eso falta. Siempre faltaba esa, ¿no? Tenía esa idea, pobrecita ya, que en paz descanse. Sí, era como, ya está escrito, pues es tu suerte, lo tienes que aceptar, ¿no? Qué terrible. Bien, vamos entonces al romanticismo, y aquí viene un contexto importante. Los contextos, ya les dije, el contexto siguiente es que Ramón Castilla, por ejemplo, que vamos a situar en 1840, cuando Ramón Castilla llega al poder, y ya saben, ¿qué pasa con la situación política y la situación económica? Hay cierta estabilidad, hay cierta, hay equilibrio y por lo tanto uno se puede dedicar a escribir. Y sí, vamos a reconocer, no sé qué les habrán dicho en historia sobre Ramón Castilla, pero era un hombre muy pragmático, muy astuto, muy astuto. Y sí,
Pero luego viene esta prosperidad falaz y todo, como siempre, nos quedamos en el casi clasificamos, casi pasamos a octavos, casi pasamos a cuartos, casi nos llevamos y siempre en el casi, ¿no? Casi, señores, casi la hacemos linda en este periodo, casi. Pero, como les digo, Ramón Castilla, el gobierno de Ramón Castilla fue un gobierno auspicioso para las letras. Y surge tarde, porque llega tarde el romanticismo y se queda y se desarrolla hasta la Guerra del Pacífico. Y ya, ¿cuál era la poética anterior? ¿Cuál fue el discurso anterior? ¿Cuál creen ustedes que fue el discurso de Manuel Ascensión Segura, de Felipe Pardo y Aliaga? ¿Cuál fue la escuela académica? A ver, diga. Vamos. Realismo. ¿El qué? ¿El realismo? Juan Pablo, es fines de 1840. ¿Cuál es? O sea, se supone que este romanticismo se va a caracterizar por su rechazo ¿a qué? Al movimiento anterior, ya, que era el costumbrismo, pero ¿cuál era la poética del costumbrismo? Sátiro. Objetivo. Apegado a la realidad. Ya, y eso, ¿cuál es la escuela académica de la Ilustración, por favor? Auxilio. Neoclásico. Así es, así es. Entonces vienen estos señores, ¿sí? Ahí ustedes tienen los nombres, vienen estos señores y están en desacuerdo con la poética, ¿sí? Rechazan la poética neoclásica, como dijo la señorita. ¿Por qué? Porque esa poética neoclásica es solo un reflejo del romanticismo español. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué están estos nombres? Ya, porque era auspicioso este gobierno. En 1848 se publica la primera novela romántica de la literatura peruana. ¿Cuál es? El Padre Orán, de Narciso Areste. Profesora, voy a salir, voy a comprar, voy a leerlo. No te preocupes, espérate. Porque un punto aparte es Ricardo Palma. Ese señor sí se inmortalizó con las tradiciones peruanas, ¿ya? ¿Correcto? Ya. Después, en 1851, aparece el teatro romántico. ¿Qué? ¿Existe teatro romántico? Sí. ¿Con quién? El poeta cruzado, de Manuel Nicolás Corpancho. Ahí está. Y en poesía destaca Carlos Augusto Salaverry. Me imagino que en el colegio han leído cartas a un ángel. Sobre todo, acuérdate de mí. ¿Se acuerdan? Acuérdate de mí es un poema. Bueno, ya les dije que, bueno, primero que soy una generación lejana a la de ustedes, pero en mis tiempos, hablando del romanticismo, y se declaraban con poemas de Becker, Neruda y también de Carlos Augusto Salaverry. Y el Acuérdate de mí era un clásico. Bien, pero ustedes ven acá un punto aparte, como un fragmento, es Ricardo Palma, aquí está. Este señor y esa figura es la que más destaca, ¿no? No hay otra figura que destaca. Me refiero a la imagen, ¿no? La imagen de Ricardo Palma. ¿Qué pasa? Miren ustedes, tiene una vida interesante también, ¿no?
A los 15 años publicó sus primeros versos en El Comercio. Imagínense. Tanto así, sí. Y ya en su juventud, bien dijo un compañero, ya comienza, ¿no?, a integrar estos partidos, grupos románticos, veladas liberales, y es adepto de José Gálvez. Y en la guerra con Chile, perdón, luego de la guerra con Chile, porque aquí vemos que participa en el combate de 2 de mayo y se salva de morir, no había estado en la torre en donde es bombardeada y se salva de morir, y luego de la guerra con Chile, ya es nombrado pues director de la Biblioteca Nacional y fue llamado luego bibliotecario mendigo porque tenía, no es porque muchos me preguntaban que de verdad iba de puerta en puerta a pedir libros, no, sino, no era así. Este señor tenía tantos contactos en el extranjero, era un hombre distinguido, reconocido, ojo, ojo. Así que por favor, esta historia de mendigo por sus afanes de reconstruir la biblioteca. Los chilenos ingresan, queman los libros, incendian la biblioteca y luego hay un afán de Ricardo Palma por hacer que si en algún momento se llevaron libros, estos retornen al Perú. Y como es un hombre distinguido, culto y con muchos contactos en el extranjero, hay donaciones. Y también lo que logra es que los políticos en Chile hagan un llamado a las autoridades chilenas y se devuelva algo de los libros, una buena parte tal vez de lo que se llevaron. Imagínense. Pero eso porque hay un nombre, es una persona que se reconoce como un intelectual. Ya en 1912 ya deja la dirección y es reemplazado por su enemigo acérrimo, González Prado. Ya es reemplazado por él. Aquí tenemos tradiciones. ¿Qué pasa con las tradiciones? Las tradiciones. Mire, Palma tenía un apego por la historia, realizó trabajos de tipo histórico, Anales de la Inquisición de Lima, también Monteagudo y Sánchez Carrión. Tenía un gusto por la filología, por la lingüística, ahí están sus trabajos, neologismos y americanismos, una recopilación inmensa de términos. Se fue hasta la academia, hasta la Real Academia Española, entregó los términos, no le hicieron caso, pero ya estaba ese afán y ese trabajo. También escribió teatro, también escribió poesía festiva, de tipo satírica, por supuesto, pero sin lugar a dudas, es Tradiciones Peruanas el género narrativo más importante de su producción. Ahora, Palma escribe Tradiciones Peruanas durante la mayor parte de su vida. La primera tradición se llama Consolación y es de 1851 y la última tradición, una visita, se llama Una visita al Mariscal Santa Cruz de 1915. En conjunto son un total de 455 tradiciones. Está el interés por la historia, ojo, por la historia, pero también va a las raíces nacionales. Y ahí está ese pasado que se vincula en tradiciones. Y ese es el romanticismo, porque recuerden, el romántico busca en la historia, en las leyendas, busca historias que
que pueda utilizar y incluirlas dentro de su producción. Es lo que hace Palma. Pero, a ver, no es historia, pero utiliza la historia. Claro, es una leyenda romántica. Es una leyenda romántica. Y está y está la búsqueda de nuestras raíces. ¿Qué pasó? Pero no es historia, no. Porque su acercamiento al pasado es subjetivo. Es subjetivo, no es objetivo. No hay una crítica, pues. No hay una crítica. El historiador va hacia el pasado, desde el presente, para luego anticiparse también, porque las historias se pueden repetir. Hay una crítica. Aquí no, porque tenemos una mirada simpática, hay prejuicio, hay chisme, está la oralidad. Y claro que hay una tensión, porque es una tensión entre lo histórico y lo ficcional. Pero es literatura. Toda literatura es ficción. Toda literatura es ficción. ¿Alguien ha querido igualar a Ricardo Palma? No puede. No puede. Ricardo Palma construye las tradiciones, fantasía, imaginación, verdad, pero lo más importante es que incluso en América Latina no existe alguien que pueda combinar eso y tenga una producción como tradiciones peruanas. Esto es lo más importante, porque toma de la historia, pero la reviste, la viste, le pone trajes. Y es una de las primeras manifestaciones del cuento peruano, y ¿por qué no hispanoamericano? 1851 hasta 1815. ¿Cómo tiene una forma la tradición peruana? Tiene una forma, hay una forma, una estructura en la tradición peruana generalmente, en la mayoría de las tradiciones, se repite esto de aquí que ustedes pueden observar. Primero, en la estructura, ¿no? En tres partes. Primero, hay una presentación de la historia o también del ambiente. Segunda estructura, segunda parte, hay una digresión. ¿Qué es una digresión? Es como un alejamiento. Hay una ruptura, ¿sí? Del hecho en sí, de lo que se quiere contar, hay una ruptura, pero esta ruptura, esta digresión, es aprovechada para informar datos históricos, precisos, puntuales, exactos, porque ¿qué está buscando Ricardo Palma? Quiere que la gente crea en su relato, que su relato sea verosímil, creíble. Llegó el momento de la digresión, datos históricos, ¿sí? Y luego de esto, ya viene el desarrollo de la anécdota, de lo que realmente quiere contar. Y siempre hay un cierre como una especie de conseja, de moraleja para el lector. Y ahí está. Bueno, siempre en esta tradición palmística lo más característico es la oralidad, porque hay abundancia de giros criollos. Eso le viene de Manuel Asensio Segura también. Moldes del cuento popular, que hay un diálogo, ¿no? Entre el narrador y el lector. Ahí está la oralidad. Le dice, querido lector, llegamos al final, toma esta anécdota en cuenta, y, es como alguien que que esta tradición no la hizo para ser escrita, sino para ser contada en voz alta. Y eso es interesante, le da confianza al lector. Por eso es que hay una representación de la oralidad, una simulación de la oralidad, y Palma necesita estas fórmulas de la oralidad. Y hay abundante
abundantes interjecciones, palabras hechas, frases hechas, refranes, todo lo que se utiliza dentro de la oralidad para que haya una comunicación eficaz. Y sobre todo la figura de aquel que cuenta, que no lo puede hacer cualquiera, un cuentacuentos. La figura del cuentacuentos, importante eso. ¿Qué dice José Carlos Mariátegui? Las tradiciones son una versión irreverente y sarcástica del pasado colonial. Sí, pues, a veces deja en ridículo a los habitantes de la colonia y también a los curas. Pero José de la Riva Agüero decía, yo no creo que sea tan irreverente y tan contestatario, siendo él liberal. Así que yo pienso que es un nostálgico de la colonia. También le decían llorón de la colonia, eh, porque nunca fue tan fuerte en sus críticas. Oigan, eran tradiciones peruanas. No sé por qué tan fuerte tenía que comentarse o ser un crítico acérrimo. Yo les pido, por favor, son estilos, ¿ya? Son estilos. Y González Prada tiene su estilo y no está dentro de lo que sería tradiciones, ¿no? Para eso tiene sus ensayos. Así que sí hay una crítica, pero una crítica con humor, con mucho sarcasmo. Bien, estas son las claves, jóvenes, 11:59, creo que me pasé otra vez, mil disculpas. Y les pido por favor, aquí tenía una eh, de Ricardo Palma, pero lean por favor a Don Dimas de la Tijereta, les voy a pedir que lean solo eso para que se den cuenta de esta estructura, ¿ya? Muchas gracias y espero mañana sus consultas sobre la separata, sobre estas preguntas. Gracias, muy amables por participar. Sí, Juan Pablo, difícil. Es que recuerda, era de su tiempo, era el léxico y hay palabras en desuso también. Por eso las tradiciones originales hay que leerlas con diccionario, ¿ya? Sí, ya. Nos vemos, cuídense, muchas gracias por participar, les agradezco, cuídense, cuiden su salud.